y voy a compartir la pizarra. ¿Ya? Estas cosas ustedes las tienen, por lo tanto no las vuelvan a copiar. ¿Ya? Ya. Niños, ¿ven la guía de inhibición enzimática? Sí. Sí, ya, perfecto. Ya, desde aquí va a empezar el repaso, ¿ya? Así que no tienen que ir anotando nada porque está todo en la guía o en el PPT que les puse también en la plataforma, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber, ¿qué son los inhibidores enzimáticos? ¿Ya? Si yo digo inhibidor enzimático, con rojo voy a ir subrayando, ¿ya? Primero tenemos que saber que son moléculas que se unen a enzimas, ¿cierto? Y disminuyen su actividad. Esa es la forma, enlentecen o bien la disminuyen, ¿ya? La sacan de sí, o sea, si una, por ejemplo, una enzima tenía que, como producto, ¿no es cierto?, hacer, suponte, glucosa más galactosa, aquí el inhibidor, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, disminuye la actividad o simplemente no la realiza, ¿ya? Si es un inhibidor enzimático irreversible, por ejemplo, ¿ya? Va como a cortar esa reacción química. Eso es un inhibidor, ¿ya? Dice que el bloqueo de una enzima puede hasta matar a un organismo patógeno, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, de los antibióticos, ¿ya? Se bloquea una enzima que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, puede ser con la pared celular de la enzima, o sea, de la bacteria, y sin pared un organismo, una bacteria, ¿no es cierto?, no vive. O bien, niños, corregir un defecto metabólico, ¿ya? Como el caso de los niñitos, ¿no es cierto?, que requieren ese medicamento carísimo, es para corregir un desequilibrio, ¿no es cierto?, que traen desde el nacimiento, ¿ya? Son inhibidores que la industria farmacéutica los usa demasiado, ¿ya? Se le llaman inhibidores enzimáticos. O sea, si yo en alguna pregunta, suponte de la prueba, les digo en una de las alternativas que los inhibidores aumentan la actividad enzimática, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Verdadero o falso? Falso. Totalmente falso, ¿cierto? Nunca la van a aumentar. Ya. Bueno, pero también, ¿no es cierto?, como les dije, son usados en medicamentos, son usados en herbicidas, en pesticidas, tienen muchos usos, ¿ya? En la industria alimentaria.
bueno, en medicina mucho, ¿ya? Para las enfermedades, ¿no es cierto? Como los tumores cancerígenos, como el SIDA. Los remedios están hechos, ¿no es cierto?, en base a inhibidores enzimáticos, ¿ya? Eso es con respecto a todo lo... Ahora, hay niños inhibidores, ¿ya? Que tienen, ¿no es cierto?, una alta toxicidad. ¿Como cuáles serían esos? Como los venenos, ¿ya? Los venenos tienen una alta toxicidad. Ya, eso es con respecto a esta hoja, ¿ya? Vamos a pasar a la otra hoja. Con respecto, a ver, aquí yo les nombro ejemplos, pero se los voy a puntualizar en la pizarra, porque aquí hay muchos ejemplos, ¿ya? Y se los voy a colocar como en la pizarra mejor para que los vean. Ahora, lo que yo quiero que dentro de los inhibidores, ¿ya? Que son moléculas, ¿no es cierto?, que paralizan la reacción enzimática o la ponen muy lenta, hay una clasificación, ¿ya? Y los inhibidores, ¿no es cierto?, en grandes rasgos pueden ser reversibles o irreversibles, ¿ya? Yo estoy apuntando a lo que viene en la prueba, así que ojo. Bueno, la primera, o sea, los reversibles, los que pueden volver atrás, dice que implican una unión no covalente del inhibidor, ¿ya? Por lo tanto, siempre se pueden revertir, pueden volver atrás, ¿ya? En cambio, los irreversibles, ahí están, el inhibidor se une a la enzima de forma covalente y permanentemente. ¿Ya? ¿Hay vuelta atrás, niño? Si se une en forma irreversible. No. No. Y en ellos nosotros vemos, ¿no es cierto?, todos los venenos. Son irreversibles. ¿Ya? Bueno, una inhibición reversible, los distintos modelos de inhibición reversible implican la unión no covalente del inhibidor con la enzima, pero difieren en los mecanismos por medio de los cuales reducen la actividad enzimática y en la forma en que afecta la cinética. La cinética es la velocidad, ¿ya? Dentro de los reversibles nosotros tenemos los inhibidores competitivos, los acompetitivos y los no competitivos, ¿ya? Entonces, el competitivo, fíjense, como su nombre lo indica, ¿ya? Competencia, es una sustancia similar en estructura al sustrato, ¿ya? Suponte, la enzima era así, suponte, a ver, suponte que esta sea la enzima. El sustrato tendría que ser, ¿no es cierto?, ahí, así, ¿cierto? Para que encaje justo el sustrato. Y el inhibidor tendría que ser una forma muy parecida al sustrato, porque los dos, este sería el inhibidor, los dos van a competir por el sitio activo de la enzima. ¿Ya? Primero, dice, tendría que ser similar al sustrato, con quien compite por el sitio activo de la enzima. ¿Ya? El inhibidor se une a la enzima reversiblemente en el mismo sitio que el sustrato y por tanto el inhibidor y sustrato compiten por el mismo sitio. ¿Ya? Estos dos van a competir por ese sitio activo. ¿Ya? Sitio activo de la enzima. ¿Se entendió, niños? La eficacia, o sea, para que uno diga, ¿es eficaz este inhibidor?, va a depender de la concentración respecto a la del sustrato. ¿Ya? Si hay exceso de inhibidor, este bloqueará los centros activos. ¿Qué quiere decir que hay exceso?
le gana, ¿no es cierto?, al sustrato, si hay exceso de inhibidor, ¿ya? Y resultando una inhibición total, porque se va a pegar, ¿no es cierto?, a la enzima el inhibidor y no va a dejar que el sustrato haga su pega. No obstante, si el proceso es reversible, si se procura exceso de sustrato. Si hay un exceso de sustrato, obviamente, ¿no es cierto?, que le gana al inhibidor y lo desplazará. Es como que los dos fueran en competencia para la enzima, ¿ya? Eso es competitivo. Ahora, puede ser, ¿no es cierto?, también no competitivo, pero aquí puede combinarse tanto con la enzima libre como con el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Sin afectar el sitio activo de la enzima. ¿Se fijan? Ahí no compiten con el sustrato, sino que se combina con la enzima libre en el complejo enzima-sustrato. No afecta el sitio activo. Y el complejo enzima-sustrato cuando la enzima está pegada con el sustrato, ¿ya? Y el A competitivo reacciona con la enzima en un punto distinto del centro activo, pero solo en el caso de que ésta esté unida al sustrato. Enzima-sustrato, complejo. De esta forma impide que la enzima desarrolle su actividad catalítica. Pero en el fondo, chiquillos, siempre va a haber una competencia o se va a instalar, ¿no es cierto?, en otra zona que no sea el sitio activo, como los no competitivos. ¿Ya? Esos dos están dentro de los, o tres diríamos, que la competitivo es como si no fuera competitivo. Así que en general se nombran estos dos, S y S. ¿Ya? Y estos son reversibles. ¿Queda claro, niño? ¿Ya? Reversibles. A ver, antes de pasar a los irreversibles, yo quiero que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, que estos tienen un uso pero extraordinario los inhibidores, chiquillos. ¿Ya? Primero se usan para estudiar mecanismos de acción enzimática. ¿Ya? Los químicos, ¿no es cierto?, físicos, en el laboratorio lo usan para investigar mecanismos de acción enzimática. También se usan para estudiar sustratos específicos, ¿ya? Donde actúa la enzima. ¿Por qué en ese y no en otro? Para identificar residuos fundamentales también. Los residuos son lo que va a quedar después de la unión de la enzima al inhibidor. ¿Ya? Ya, vamos a ver ahora los irreversibles. ¿Qué son esos? ¿Cuándo va a ser irreversible? Cuando esto se debe a la unión covalente que se crea entre el inhibidor y la enzima. ¿Ya? Covalente. O sea, ¿qué significa una unión covalente entre el inhibidor y la enzima? Que comparten, ¿ya? Comparten electrones de los compuestos que hay ahí. Acuérdense que las enzimas son proteínas, y las proteínas están hechas ¿de qué, niños? ¿De qué estarán hechas? Aminoácidos. De aminoácidos. Y dentro de los aminoácidos, acuérdense que hay unos que son neutros, otros que son ácidos, otros que son, ¿no es cierto?, básicos. Hay de todos los gustos. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, esa unión covalente va a depender de los electrones que están uniéndose entre el inhibidor y la enzima. Por eso le subrayé unión covalente. ¿Ya? Reaccionan con un grupo químico de la enzima modificándola covalentemente. ¿Ya? Entonces la enzima tiene un grupo químico, que puede ser cualquiera de los que les nombré, ácido, base, neutro, aromático, etc.
y la va a modificar covalentemente. ¿Ya? Por lo tanto, si la modifica covalentemente, van a bloquear al sustrato. ¿Ya? La enzima no se va a unir al sustrato. Inhiben actividad, dice, sus efectos dependen del tiempo de actuación. Mientras más tiempo actúe el inhibidor, va a ser mejor el efecto, ¿ya? Por lo general son altamente tóxicos, ¿se acuerdan? Casi todos los inhibidores enzimáticos irreversibles son sustancias tóxicas, ya sea naturales o sintéticas, ¿ya? Hechas en el laboratorio son las sintéticas, ¿ya? Y ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la penicilina, la verdad no es un veneno. Para nosotros no es un veneno. ¿Para quién va a ser el veneno, la penicilina, niño? ¿Mm? ¿Con qué asociamos la penicilina, chiquillos? ¿Mm? La penicilina, la benzatina, por nombrarle las más comunes. ¿Con qué lo asociamos? ¿Cuándo las usamos? ¿Casen? ¿Cuándo nos pinchan con penicilina? ¿Qué enfermedad tenemos que tener para que usar penicilina, benzatina o qué sé yo, cualquier antibiótico? ¿Qué enfermedad tenemos que tener? ¿Mm? ¿Para qué sirven los antibióticos? O sea, cosas tipo respiratorias. Sí, sí, pero ¿qué tipo de enfermedad tendría, qué bicho tendría que habernos atacado a nuestro sistema inmune? Bacterias, hongos, virus, protozoos, ¿qué? Al sistema respiratorio, ¿no? Tipo, atacan al sistema respiratorio, pero Sí. no siempre, no siempre. Pueden atacar otro sistema, pero me refiero yo a qué bicho. Bicho es un microorganismo, como bacterias, hongos, protozoos, virus. Bacterias. Bacterias, ¿cierto? Los antibióticos fueron hechos para las bacterias, ¿ya? Matan a algunos hongos también, pero específicamente, de preferencia, las bacterias, ¿ya? Entonces, fíjense, la penicilina, esa es la pega que tiene el inhibidor, actúa como inhibidor. ¿Dónde? En la síntesis de la pared de la bacteria, ¿ya? O sea, que si yo me tomo una penicilina o me pinchan con penicilina, no voy a dejar, ¿no es cierto?, que sigan las bacterias reproduciéndose. ¿Por qué? Porque no se va a sintetizar la pared. Acuérdense que la bacteria tiene membrana y pared. Esta es la pared. Esta es la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces, al no dejar que se sintetice la pared, la bacteria muere. Muere, así de simple. ¿Ya? Por eso se usa la penicilina como inhibidor. La aspirina, niños, inhibe la síntesis de prostaglandina. Eso significa PG. Prostaglandinas. Dirán ustedes, ¿qué diablos son esas? Son unas sustancias que se liberan en el cerebro, ¿no es cierto?, para el dolor. Cuando uno siente dolor es porque en el cerebro se han liberado estas PG. ¿Ya? Entonces la aspirina actúa como un inhibidor sobre la síntesis de la prostaglandina. Me inhibe que el cerebro no me la produzca. Y por eso se me pasa el dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Ya? Los gases nerviosos, niños. A ver, ¿qué gas nervioso han escuchado? Chiquillos, ¿qué gases? Ustedes que hacen historia, les habrá contado el profesor, ¿no es cierto?,
que en las guerras han usado qué tipo de gases, sobre todo gases. ¿Mm? ¿Qué gas conocen ustedes de nombre? Porque nunca lo han vivido, pero de nombre. ¿Qué es un gas nervioso? ¿Puede ser esas cámaras de gas o no? Sí, cuando te condenan, ¿cierto? En otros países que existe la pena de muerte, te meten a una piecita ahí chiquitita y empiezan a dar ese gas. Bueno, es una muerte súper rápida, ¿ya? Como el gasarín, por ejemplo, ¿ya? Es muy rápida porque inhibe los neurotransmisores, ¿ya? ¿Qué significa inhibir un neurotransmisor? Que la neurona, fíjense bien, la neurona no va a hacer contacto con el músculo, ¿ya? Acuérdense que lo que viene después es la contracción muscular. Por lo tanto, una neurona tiene que estar como a caballo en un músculo, ¿cierto? Haciendo sinapsis con el músculo. Esa sinapsis no se va a dar, la inhibe. Por eso puse una línea aquí, ¿ya? No va a llegar el neurotransmisor de la neurona al músculo para que se contraiga. Por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí, generalmente estos gases nerviosos, yo creo que más de un minuto tú no duras dentro de una cámara de gases. Te mueres, pero casi instantáneamente. ¿Por qué? Porque va a dejar, ¿no es cierto?, todos los músculos paralizados, los respiratorios. O te mueres por asfixia o te mueres por un paro cardíaco. ¿Ya? Eso significa que se inhibieron los neurotransmisores que produce la neurona. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí me nombran el mercurio, el plomo, son metales pesados que producen, ¿no es cierto?, daño, pero el cianuro y el arsénico son mucho más rápidos en muerte, ¿ya? Porque esos generalmente vienen como gases, los otros están en el suelo como iones, es más lento, pero igual te vas a morir, ¿ya? Esos son, ¿no es cierto?, irreversibles, que no puede volver atrás, o sea, tú te mueres nomás, ¿ya? Bueno, y después viene un trocito, ¿no es cierto?, que me habla de la desnaturalización de las proteínas, que eso lo habíamos visto. Las enzimas, ¿no es cierto?, como son proteínas, también causan desnaturalización por el pH, la temperatura y los inhibidores, ¿ya? Bueno, aquí vienen solamente, niños, ejemplos. Léanlos nomás, pero yo los voy a repasar con... Yo no quiero en la prueba, no les pido cosas, como te dijera, donde son puras alternativas, ¿ya? Así que no voy a poner desarrollo. Ya, voy a compartir ahora, niños, la pizarra para dar otros ejemplos. La pizarra, ¿ya? Entonces, dentro de la pizarrita vamos a tener, a ver, ejemplos de inhibidores, ¿ya? Ejemplos de inhibidores. A ver, vamos a colocar las sulfamidas, ¿ya? Estos van a actuar sobre las bacterias, agentes bacterianos. ¿Ya? Y dirán ustedes, ¿y qué le van a hacer a la bacteria? Bueno, van a competir,
¿ya? Con la sustancia para que haga la síntesis de ADN. Entonces, síntesis inhibe, vamos a colocar aquí inhibe, síntesis de ADN. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, la sulfamida también es como un antibiótico, que no va a poder sintetizar ADN en la bacteria y se va a morir. Eso es lo que se consigue, ¿ya? Otro ejemplo de remedio son las estatinas, ¿ya? Estas que inhiben la síntesis de colesterol. Colesterol. El remedio, ¿se acuerdan cómo se llamaba? En realidad no les voy a poner el nombre comercial porque todos tienen este principio activo que se llama estatinas. ¿Ya? No me va a interesar el nombre comercial que le pone cada farmacia. ¿Ya? Todos los que tienen colesterol alto les dan este tipo de remedio, estatinas. ¿Ya? Para no producirlo. Ya, otro tenemos el tripanavir, que lo dice la diapositiva. Tripanavir. Échenle una miradita a la diapositiva. Este inhibe la proteasa del VIH. Inhibidor de proteasa, ¿ya? Del VIH. Virus inmunodeficiencia humana, ¿ya? El otro, que se abrevia así, PET2, inhibidor de la transcriptasa inversa o reversa, una enzima, ¿no es cierto?, de la transcriptasa inversa o reversa, es lo mismo, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Estos dos remedios se usan para el SIDA, ¿ya? El tripanavir y el PET2. Uno va a inhibir la pared, ¿no es cierto? Todos los virus están rodeados por una membrana de proteína, ¿ya? Todos los virus. Y eso le inhibe. Al no tener esa membrana que cubre, ¿no es cierto?, el ácido nucleico del virus, el virus no va a poder juntarse con la célula que ataca. ¿Ya? Y el inhibidor de la transcriptasa inversa también va a inhibir una enzima que tiene el virus que va a transformar de ARN. Esto la usan todos los retrovirus. ¿Ya? Retrovirus. ¿Qué es un retrovirus? Que tiene como material genético ARN. Ese es un retrovirus, como el del SIDA, por ejemplo. Por eso los dos se usan para SIDA. ¿Ya? Entonces, estos van a inhibir. ¿Por qué? Porque cuando un virus ataca, ¿qué células, chiquillos? A ver, el VIH ataca, ¿no es cierto?, ¿a qué células de nuestro cuerpo? Chiquillo. Anticuerpos. Ya. Pero ¿a qué tipo de células? Juan. Este ataca, se especializa, ¿no es cierto?, en atacar unas células del sistema inmune, que se llaman CD4 positivo. Son un tipo de linfocito que tenemos, ¿no es cierto?, que nos resguarda de todos los gérmenes patógenos. Y estos la atacan directamente a esa célula.
CD4, ¿ya? Que son un tipo de linfocito T, ¿ya? Entonces, al atacarla, ¿qué le dicen? Fíjate, suponte, esta es la célula viral, ¿ya? Este va a ser el virus, va a tener anticuerpos, que son proteínas, ¿ya? Proteína, va a atacar a la célula CDK, la voy a hacer así más grandecita, que va a tener receptores, que también van a ser, ¿no es cierto?, de proteínas. ¿Ya? Y va a tener ADN, en el núcleo, se supone, voy a hacer un núcleo, va a tener ADN ahí, ¿ya? 2 hebras, y ARN, una hebra, por eso hice una, ¿ya? Entonces, fíjense, para que el ARN se transforme en ADN, ¿ya? Para que de aquí se transforme acá, yo necesito la enzima transcriptasa inversa. ¿Ya? Entonces, como el VIH me ataca, ¿no es cierto? O el PET me ataca al inhibidor de transcriptasa inversa, entonces aquí está el corte. ¿Captan? Entonces el ARN viral no se puede transformar en ADN viral. Y por lo tanto, esta célula respira libre que no fue atacada. ¿Ya? Estos dos entonces se usan en el SIDA. Y esa es la pega que tienen, la acción metabólica. ¿Ya? Perfecto. Vemos los gases nerviosos, los metales pesados y me falta ver los fármacos antitumorales. Fármacos antitumorales. ¿Ya? Estos son inhibidores irreversibles del metabolismo del ADN. ¿Ya? Los remedios antitumor, ¿qué van a hacer? Que el ADN, ¿no es cierto?, no se transcriba, porque lo que va, al dejarlo sin este inhibidor, el ADN, ¿no es cierto?, va a procurar seguir replicando las células tumorales, ¿ya? Y de alguna manera este fármaco te va a parar el metabolismo del ADN, que no se repliquen más células tumorales en el fondo, ¿ya? Pero las que tienes no es que te vayas a sanar, sino que no se va a replicar nomás, tantas, porque van a haber millones de células malas, ¿ya? Pero te lo va a hacer más pausado, ¿ya? Que no, si se, suponte, si se producían, yo voy a hacer un número que nada que ver, pero ponle 1000 células diarias, con este inhibidor, ¿no es cierto?, se van a producir 10. ¿Ya? Entonces, de alguna manera se le alarga la vida al paciente. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Cómo estamos, niños? ¿Mm? Fíjense que los inhibidores, ¿sabían ustedes que se usan hasta para la depresión? ¿Sabían eso o no? Sí. Chicos, ¿sí? ¿Y cómo creen ustedes que funciona? Voy a borrar un poquito arriba y voy a poner aquí el de la Tiene depresión. algunas reacciones en el cerebro, o sea, que hacen
que el paciente, o sea, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es como que hace que el paciente como que no presente con esa actitud depresiva por el momento. Ya, ya, mira. Aquí voy a colocar depresión para esa enfermedad específica o crisis de pánico o ansiedad, sentimientos negativos, ¿no es cierto? Que tenga la persona, le dan este remedito. Se va a llamar inhibidores, ¿ya? Para la recaptación de la serotonina. Serotonina. ¿Qué significa esto? La serotonina, chiquillo, voy a ponerles aquí, la serotonina se le llama sustancia de la felicidad, porque teniendo una cantidad, ¿no es cierto?, normal de serotonina que produce el cerebro, felicidad. Vamos a andar felices por la vida, ¿ya? Pero, ¿cómo actúan? Fíjate que cuando yo tengo, a ver, voy a dibujar malamente, pero esta va a ser una neurona presináptica. Presináptica, ¿ya? Va a liberar serotonina, ¿ya? Pero resulta que va a haber aquí una neurona postsináptica. Postsináptica, la que está después de la sinapsis, ¿ya? Entonces, dice que es un inhibidor para que no se recapture. Lo normal que pase es que esta se va a ir a la pre, actuó y se va a la pre, se devuelve, se recaptura, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el inhibidor? Permite, cierra los canales, ¿no es cierto?, para que no se devuelva a la pre y quede dando vueltas aquí, ¿no es cierto?, interactuando con la pos, ¿ya? Entonces, como va a haber tanta serotonina aquí en el espacio sináptico, serotonina, entonces la felicidad va a ser mayor y me va a liberar de todo, ¿no es cierto?, esa depresión, esa ansiedad, esa crisis de pánico, esos sentimientos negativos, porque va a permanecer más tiempo la serotonina sin esconderse en la presináptica. ¿Se entiende, niño? En el espacio sináptico va a haber mucho más serotonina. Así que tienes toda la razón, Juan. ¿Ya? Esos inhibidores. Ya, pues con eso terminamos los inhibidores y pasamos a la fibra muscular. Vamos a borrar. Ahí ven ustedes, ¿no es cierto?, que tienen un uso, pero gigante los inhibidores. ¿Ya? Gigante para hacer plaguicidas, por ejemplo, para hacer insecticidas. Tienen mucho, 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 mucho. Ya voy a borrar todo mejor. Todos los dibujos, ya. Perfecto. Entonces ahora pasamos, ¿no es cierto?, a la contracción muscular. Entonces, músculo. Vamos a empezar de músculo, porque viene... Ya, yo les dije que habían... ¿Cuántos tipos de músculos? 3. 3. Primero, Liso, músculo liso, rugoso, esquelético y fibroso. cardíaco. Cardíaco, ¿se acuerdan? El liso no tiene estrías, ¿ya? El esquelético, y es involuntario. ¿Sí o no? Ya, ¿dónde tenemos ese tipo de musculatura? Sin estrías, involuntario.
niños. Y tenía, ¿se acuerdan? Órganos internos. Bien, en las vísceras, en el estómago, en el intestino, en la vejiga, ¿cierto? En la vejiga, puse las cosas ahí, en la vejiga, en el útero. En todas esas zonas hay músculo liso, ya que no depende de nuestra voluntad, por eso es involuntario. ¿Y qué características tienen las células de este músculo liso? Que hay un núcleo por célula, ¿cierto? Más o menos así a grandes rasgos. Ya, después, el esquelético. ¿Tenía estrías? Sí. Ya, y está en todo. ¿En qué cosa está el esquelético? Está en todo. Las extremidades, diríamos, en todo lo que es esqueleto en el fondo, po. ¿Ya? Esqueleto, ya, puse ahí. Ya, y es voluntario. Si yo quiero, muevo un brazo, ¿cierto? Es voluntario. Y puede tener más de un núcleo por célula. Más de un núcleo por célula. Ya. Después el cardíaco. ¿Cómo es este? ¿Tiene estrías? Sí. Sí, pero es ¿de qué tipo? Involuntario. ¿Cierto? También tiene un núcleo por célula. Por célula. Es típico del corazón, por eso es cardíaco, ¿ya? Ahí lo encontramos. ¿Ya? Ahora, todo lo que dije, miocito con C, se refiere, ¿no es cierto?, célula muscular. ¿Ya? Ahora, esta célula muscular, ¿no es cierto? Si yo hablo de una célula grande muscular, sería un miocito. Pero ese miocito va a tener, ¿qué sigue después de miocito? Que es la célula muscular, que va a tener, ¿no es cierto?, una forma como así más o menos, ¿ya? Y ahí va a ir unida, ¿cómo se llama esa unión donde va el hueso? Suponte que sea ese el hueso. A ver, este va a ser en la célula muscular, este va a ser el tendón y este va a ser el hueso. ¿Cierto? Siempre están así. Ya. Ahora, ese miocito va a tener un manojo de fibras. ¿Cierto? Pero nosotros lo que vamos a estudiar, manojo de fibras. Nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto?, una fibra muscular. ¿Ya? Una miofibrilla. Fibrilla. Y a esa miofibrilla, nosotros, ¿no es cierto?, ¿dónde nos vamos a meter? En un... Va a tener, ¿qué cosa es esa miofibrilla? Sarcómeros. ¿Se acuerdan de los sarcómeros? El sarcómero iba de una línea Z a otra línea Z. Z. ¿Ya? Ese es un sarcómero. Y dentro del sarcómero, ¿qué voy a tener, niños? ¿De qué está hecho un sarcómero? De proteínas, ¿sí o no? Ya. Y hay una que se llama filamentos delgados. ¿Cómo se llamaría esa proteína? Actina. Actina, muy bien. Filamentos delgados. Ya. Después hay otra que tiene filamentos gruesos. ¿Cómo se llamaría? Miocina. Miocina.
filamentos gruesos. Ya. Pero hay otras que también ayudan para la contracción muscular. ¿Cuáles serían? Niños. La titina. La titina, muy bien. ¿Cuál es el rol de la titina? Es como, la definimos como un resorte, ¿cierto? Que se pega a las líneas Z. Se pega o tiene que ver con las líneas Z cuando se acortan o cuando se estiran. Por eso se dice como un resorte. A la línea Z. Ya. ¿Cuáles otras, niños? Que tiene la actina. La actina, a su vez, sobre ella, tiene, ¿se acuerdan de las dos proteínas más? La tropomiosina Y la troponina. y la troponina. ¿Se acuerdan de esas dos? Ya, perfecto. Voy a borrar la parte de arriba. Esas son las proteínas involucradas, ¿no es cierto?, en la contracción muscular. Ahora, si yo les dijera, por ejemplo, a ver, ¿qué tengo que tener para la contracción muscular? Punto número 1. Si lo tuviera, a ver, contracción muscular. Punto 1. ¿Qué tendría que haber? Primero una neurona. Si no hay neurona, no hay. ¿Cómo va a llegar el impulso, no es cierto? La neurona estimula ¿a quién? A la fibra muscular. ¿A través de qué, niños? A través Neurotransmisores. de... ¿O no? Neurotransmisores. Eso, muy bien. Y que en este caso se llama acetilcolina. ¿Cierto? Ya. Punto 2. Esa acetilcolina, ¿cierto?, va a viajar, o sea, estimula a la fibra muscular. ¿Se va por dónde el estímulo ahí? ¿Por qué parte? Voy a colocar aquí por dónde se va. Viaja, el estímulo voy a colocar. El estímulo viaja por ¿qué membrana, niños? ¿Cómo se llama esa membrana de la fibra? Por él. ¿Cómo se llama la membrana de la fibra muscular? Sarco. Terminan ustedes la oración. Sarcolema. Sarcolema, muy bien. Viaja por el sarcolema, por los túbulos T, ¿se acuerdan? Túbulos T, o transversos que le llaman, por eso lo abrevian túbulos T, ¿ya? Y aquí, ¿qué va a pasar? Se desencadena, ¿no es cierto? 3. Se abren canales de calcio. ¿Dónde estaba ese calcio guardadito? ¿Dónde estaba? En el retículo sarcoplásmico. Esa es mi niña, retículo sarcoplásmico. Ya, perfecto. Y como se abrieron los canales, ese calcio, el calcio sale ¿a dónde? Al sarcoplasma, Plasma. que es el citoplasma de la fibra, ¿cierto? Sarcoplasma. Y ahí se va a producir la contracción, ¿cierto? Contracción muscular. Y una vez que se produjo la contracción muscular,
viene después como punto 6 la relajación. ¿Ya? Eso estudienlo solito, que viene, ¿no es cierto? A ver, repasen esta fisiología de la contracción muscular y ahí van a ver en qué termina. ¿Ya? Hasta llegar al, cuando uno muere, ¿qué es lo que se acabó, chiquillo, en el rigor mortis? ¿Se acabó el ATP o el calcio? El ATP. El ATP porque dejamos de respirar, ¿cierto? Muy bien. Ya pues mis niñitos les queda por estudiar solito esta parte nomás de la contracción y estamos al otro lado. ¿Ya? El jueves entonces sean puntuales por favor para conectarse, ¿ya? Por la plataforma, entonces cualquier duda que tengan, yo voy a estar con mi equipo, ¿cómo se llama? Por cualquier cosa, con este mismo ID, chiquillos, yo voy a estar conectada a Zoom, por cualquier pregunta que me quieran hacer o no la entiendan, ¿ya? Ustedes no tienen más que entrar a Zoom y yo les contesto su pregunta. ¿Les parece? ¿Ya? Que es más Profe, práctico muchas que el gracias. teléfono. ¿Ah? Muchas gracias, profe. Ya, estudien, que les vaya muy bien, cuídense mucho. ¿Ya? Chao, profe. Chao, chao.